En el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Es un tema de geografía, pero es tan interesante que se ha empezado a hablar de él desde el 1492. Imagínense usted, hasta hoy en día. Y todavía queda mucha información. Se trata nada más y nada menos que del continente americano. América. Lleva este nombre en honor a quien fue el primer escritor que participó en las primeras expediciones hacia este continente, el cual era el Nuevo Mundo, y de quien se han encontrado los escritos más antiguos, Américo Vespucio. Entonces, en honor a él se le da el nombre de América. Tiene la particularidad este continente de que es el segundo más grande del planeta Tierra. Incluso cubre casi todo el hemisferio occidental, aunque una partecita de él se cruza al otro lado. Este continente limita al norte con el océano Ártico, hasta llegar al sur, allá a la isla de Diego Ramírez. Al este tenemos el océano Atlántico y al oeste el gran océano, el océano Pacífico. El continente americano tiene una diversidad de cultura increíble y este se divide en 3 subcontinentes. Tenemos América del Norte, que está compuesto por la primera potencia, Estados Unidos, Canadá y México. Estos 3 países componen ese territorio, los territorios mayormente habitados, porque luego por ahí hay unas islas que tienen más hielo que personas, pero son igual de interesantes. En América del Sur dicen hay 13 países, otros dicen no, son 12. Bueno, en América del Sur hay 12 países. Lo que pasa es que hay algunos territorios por ahí que son de los franceses todavía, que son colonias francesas. Por lo tanto, todavía no se pueden llamar como países o independientes, algo por el estilo. Tenemos algo muy interesante que tiene una cultura divina: América Central y el Caribe. El Caribe tiene la particularidad de que a estos países se les llama el Caribe porque tienen alguna limitación, o están dentro o están a orilla del Mar Caribe. Pero el Caribe se divide en 2 partes muy interesantes. Está el Caribe continental y el Caribe insular. Miren, todos esos países que ustedes ven pegaditos así por ahí, que limitan con el océano, que limitan con el mar del Caribe, esos son los que se llaman Caribe continental. Esos que están en Centroamérica, que llegan desde México hasta Colombia por ahí. Caribe continental. El Caribe insular a mí me encanta. El Caribe insular se divide en 2 partes también: Antillas Mayores y Antillas Menores. ¿Cuáles son las Antillas Menores? Oh, son todas esas islitas, las más pequeñas que se ven en filitas así: Martinica, San Cristóbal, Belice, entre otras. ¿Cuáles son las Antillas Mayores? Pues las Antillas Mayores, en primer lugar, en tamaño está Cuba. En segundo lugar está la isla La Hispaniola, no República Dominicana. Acuérdense que es una isla que comparte 2 países. Entonces nuestra isla está en segundo lugar. En tercer lugar está Jamaica y por último Puerto Rico, que de las Antillas Mayores, Puerto Rico es la Antilla con menor tamaño. Entre estas Antillas hay una cultura
un tanto parecida, pero todos tienen alguna diferencia, ya sea en su gastronomía, en su comportamiento, en la forma de hablar, ¿verdad? Que a algunos se les sale un cantico, a otros no. Pero en fin, todos somos americanos, porque vivimos en el continente americano, vivimos en América. Por ende, todos somos americanos. Aunque hay unos que son del norte, otros del sur, otros de Centroamérica o el Caribe. Hasta aquí esta interesante historia acerca de la geografía del continente americano. Espero que se la disfruten. En el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Es un tema de geografía, pero es tan interesante que se ha empezado a hablar de él desde el 1492. Imagínense usted, hasta hoy en día. Y todavía queda mucha información. Se trata nada más y nada menos que del continente americano. América. Lleva este nombre en honor a quien fue el primer escritor que participó en las primeras expediciones hacia este continente, el cual era el Nuevo Mundo, y de quien se han encontrado los escritos más antiguos, Américo Vespucio. Entonces, en honor a él se le da el nombre de América. Tiene la particularidad este continente de que es el segundo más grande del planeta Tierra. Incluso cubre casi todo el hemisferio occidental, aunque una partecita de él se cruza al otro lado. Este continente limita al norte con el océano Ártico, hasta llegar al sur, allá a la isla de Diego Ramírez. Al este tenemos el océano Atlántico y al oeste el gran océano, el océano Pacífico. El continente americano tiene una diversidad de cultura increíble y este se divide en 3 subcontinentes. Tenemos América del Norte, que está compuesto por la primera potencia, Estados Unidos, Canadá y México. Estos 3 países componen ese territorio, los territorios mayormente habitados, porque luego por ahí hay unas islas que tienen más hielo que personas, pero son igual de interesantes. En América del Sur dicen hay 13 países, otros dicen no, son 12. Bueno, en América del Sur hay 12 países. Lo que pasa es que hay algunos territorios por ahí que son de los franceses todavía, que son colonias francesas. Por lo tanto, todavía no se pueden llamar como países o independientes, algo por el estilo. Tenemos algo muy interesante que tiene una cultura divina: América Central y el Caribe. El Caribe tiene la particularidad de que a estos países se les llama el Caribe porque tienen alguna limitación, o están dentro o están a orilla del Mar Caribe. Pero el Caribe se divide en 2 partes muy interesantes. Está el Caribe continental y el Caribe insular. Miren, todos esos países que ustedes ven pegaditos así por ahí, que limitan con el océano, que limitan con el mar del Caribe, esos son los que se llaman Caribe continental. Esos que están en Centroamérica, que llegan desde México hasta Colombia por ahí. Caribe continental. El Caribe insular a mí me encanta,
El Caribe insular se divide en dos partes también: Antillas Mayores y Antillas Menores. ¿Cuáles son las Antillas Menores? Oh, son todas esas islitas, las más pequeñas que se ven en filita así: Martinica, San Cristóbal, Belice, entre otras. ¿Cuáles son las Antillas Mayores? Pues las Antillas Mayores, en primer lugar, en tamaño está Cuba. En segundo lugar está la isla La Hispaniola, no República Dominicana. Acuérdense que es una isla que comparte dos países. Entonces nuestra isla está en segundo lugar. En tercer lugar está Jamaica y por último Puerto Rico, que de las Antillas Mayores, Puerto Rico es la Antilla con menor tamaño. Entre estas Antillas hay una cultura un tanto parecida, pero todos tienen alguna diferencia, ya sea en su gastronomía, en su comportamiento, en la forma de hablar, ¿verdad? Que a algunos se les sale un cantico, a otros no. Pero en fin, todos somos americanos, porque vivimos en el continente americano, vivimos en América. Por ende, todos somos americanos. Aunque hay unos que son del norte, otros del sur, otros de Centroamérica o el Caribe. Hasta aquí esta interesante historia acerca de la geografía del continente americano. Espero que se la disfruten.